Bienvenidos a una nueva edición de Super Golem, aquí en Radio Sefarad. Hoy no empezamos con ninguna lectura dramatizada porque el programa en sí es una lectura dramatizada por nuestro queridísimo Sergio Cano, al que estamos echando de menos en el estudio hoy. Bueno, pues es la lectura dramatizada de un cuento de Ciberiada, la colección de cuentos de Stanisław Lem, el gran escritor polaco-judío. Bueno, digamos que estos libros están escritos en un tono bastante jocoso y Lem es uno de los más grandes en la ciencia ficción y muy serio, pero en esta colección pues se lo tomó bastante a broma todo. Desde luego una imaginación impresionante la de Lem, como siempre, en este caso al servicio más de lo más ingenioso de juegos mentales. Los protagonistas son Trull y Klapaucio, que son dos robots constructores que viajan por el universo. Bueno, son capaces de construir todo lo que se imaginen. Sin más, Sergio Cano y la lectura de uno de los cuentos de Ciberiada de Stanisław Lem. Cuando el cosmos no estaba tan desajustado como hoy en día y todas las estrellas guardaban un buen orden, de modo que era fácil contarlas, existía la costumbre de que los constructores con diploma de omnipotencia perpetua con nota sobresaliente fueran de vez en cuando de viaje para llevar a pueblos remotos ayuda y buenos consejos. Ocurrió, pues, que de acuerdo con esa tradición se pusieron en camino Trull y Klapaucio, a quienes crear y apagar las estrellas no les costaba más que a ti cascar las nueces. Cuando la inmensidad del abismo recorrido hubo borrado en ellos el último recuerdo del cielo patrio, vieron ante sí un planeta, ni demasiado pequeño ni demasiado grande, de tamaño muy apropiado, con un solo continente. Exactamente por el medio corría una línea roja y todo lo que había a un lado era dorado, y todo lo del otro rosado. Los constructores comprendieron enseguida que se trataba en este caso de dos estados vecinos, y decidieron celebrar un consejo antes de aterrizar. Puesto que allí hay dos estados, dijo Trull, es de justicia que tú te dirijas a uno y yo al otro. Así nadie saldrá perjudicado. Me parece bien, contestó Klapaucio. Pero ¿qué hacemos si nos piden material de guerra? Puede ocurrir. Es cierto, pueden exigirnos armamentos, incluso milagrosos, convino Trull. Decidamos que se los negaremos en redondo. ¿Y si insisten con violencia? No sería nada nuevo. Vamos a verlo enseguida. Y conectó la radio, de la cual salió atronadora una entusiasta marcha militar. Tengo una idea. Podemos aplicar la receta de Garganciano. ¿Qué te parece? Ah, la receta de Garganciano. No he oído nunca que nadie la usara, pero podemos ser nosotros los primeros en hacerlo. ¿Por qué no? Oh, es muy fácil. Tú y yo estaremos dispuestos a aplicarla, pero es imprescindible que lo hagamos los dos, si no todo puede terminar bastante mal. Oh, es muy fácil, dijo Trull. Sacó del bolsillo una cajita de oro y la abrió. Dentro había sobre un forro de terciopelo dos bolitas blancas. Toma una, yo guardaré la otra. Mira bien la tuya cada noche. Si se pone rosada, significará que apliqué la receta. Entonces tú haces lo mismo. De acuerdo, decidido, dijo Klapaucio, y guardó la bolita. Después de lo que aterrizaron, se abrazaron y se pusieron en marcha en direcciones opuestas. El estado que tocó en suerte a Trull era gobernado por el rey Monstrogrito, militarista convencido como todos sus antepasados, y además su tacañería tenía una dimensión verdaderamente cósmica. Para aliviar el presupuesto nacional derogó todas las penas, excepto la capital. Su pasatiempo preferido era la liquidación de funcionarios superfluos, pero desde que había suprimido el cargo de verdugo, todos los sentenciados tenían que decapitarse solos, o en caso de favor real excepcional, con la ayuda de los familiares más allegados. Los súbditos de Monstrogrito se levantaban temprano, vestían modestamente y se acostaban tarde, porque trabajaban mucho. Preparaban sacos de tierra y hacinas para las fortificaciones, fabricaban armas y denuncias. Para que el Estado no se viniese abajo por exceso de denuncias,
La persona que hacía demasiadas denuncias tenía que pagar un impuesto especial de lujo. Así pues, el asunto se mantenía a un nivel razonable. Al llegar a la corte de Monstruo Grito, Trun le ofreció sus servicios. Como era de suponer, el rey ordenó que le construyeran unas potentes armas de guerra. Trun pidió un plazo de 3 días para reflexionar, y cuando estuvo solo en el modesto aposento que le fue asignado, miró la bolita en la cajita de oro. Era blanca, pero mientras la observaba empezó a ponerse rosa lentamente. «Ajá», pensó, «echemos mano de Garganciano». Y se puso a leer las instrucciones secretas. Mientras tanto, Clapaucio se encontraba en el otro estado donde gobernaba el poderoso rey Monstruo Pito. Allí todo era muy diferente a lo de Monstruo Gritería. Este monarca adoraba también las marchas guerreras y las batallas. Destinaba también mucho dinero para los armamentos, pero lo hacía de manera ilustrada porque era un rey de gran sensibilidad y amante de las artes como nadie. Rendía culto a los uniformes, los cordones dorados, los galeones y las borlas, fajines, ujieres con campanitas, acorazador y charreteras. Tenía un alma generosa, pero no aprobaba el despilfarro, por cuya razón promulgó un decreto especial que normalizaba todas las ruedas, palos, tornillos y cadenas. Las decapitaciones de los desviacionistas, por otra parte poco frecuentes, se celebraban a bombo y platillo, con lujo, orden y disciplina. El sabio monarca profesaba una teoría que llevaba a la práctica, la de la felicidad universal. Es bien sabido que el hombre no ríe porque está alegre, sino que está alegre porque ríe. Cuando todos dicen que las cosas van perfectamente bien, el ambiente mejora enseguida. Monstruo Pito se alegraba mucho viendo cómo se fortalecía el espíritu del pueblo cuando, al pasar por las calles en una carroza cuyas formas recordaban las de un acorazado, miraba a las vitoreantes muchedumbres y oía sus «¡Oles! ¡Que vienes!» y enhorabuenas, a los que no se dignaba contestar con un gesto de su mano real. Demócrata en el alma, le gustaba mucho entablar cortas charlas con los viejos soldados, veteranos de innumerables batallas, y no se cansaba nunca de oír relatos guerreros que se contaban en torno a los fuegos de campamento. Monstruo Pito pidió naturalmente armas nuevas. Clapaucio prometió cumplir el deseo del monarca, asegurándole que su invento iba a revolucionar las mismas bases de la acción bélica. ¿Qué ejército es invencible?, preguntó, dando enseguida la respuesta. El que tiene mejores jefes y soldados más disciplinados. El jefe da orden y el soldado obedece. El primero tiene que ser, pues, inteligente y el segundo disciplinado. Sin embargo, la sabiduría de un intelecto, incluso militar, está sujeta a unos límites naturales. Por otra parte, un jefe genial puede topar con otro igualmente dotado. Puede caer también en el campo de honor dejando huérfana a su tropa, o bien hacer otra cosa mucho peor todavía. Sí. Acostumbrado profesionalmente a pensar, acaricia el sueño de hacerse con el poder. ¿No es acaso peligrosa una banda de oficiales superiores cubiertos de orina en los campos de batalla, a quienes el esfuerzo mental bélico reblandeció tanto las meninges que empiezan a soñar con el trono? ¿No fue acaso este el fin de numerosos reinados? De esto se deduce claramente que los jefes son solamente un mal necesario. Se trata, por tanto, de liquidar esa necesidad. La disciplina de un ejército consiste en hacer cumplir al pie de la letra las órdenes recibidas. El ideal reglamentario sería una tropa que convirtiera miles de pechos y pensamientos en un solo pecho, un solo pensamiento, una sola voluntad. A este fin sirve todo reglamento: la instrucción militar, la maniobra y el entrenamiento. Pero la perfección inalcanzable hasta ahora se lograría ideando un ejército que actuara literalmente como un solo hombre, siendo él mismo el autor y el realizador de sus propios planes estratégicos. ¿Quién representa la personificación de este ideal? Únicamente el individuo, ya que a nadie escuchamos con tanto placer como nosotros mismos. Y nunca se cumplen las órdenes con tanto entusiasmo como cuando uno se las da a sí mismo. Además, el individuo no puede ser dispersado por el enemigo, negándose a obedecer sus propias disposiciones, ni conspirar contra sí mismo.
A cada soldado se le atornilla una clavija delante y un enchufe detrás. A la orden. ¡Unirse! Las clavijas saltan en los enchufes y allí donde un momento antes se encontraba una banda de civiles aparece una formación de tropa perfecta. Cuando todas las mentes por separado, ocupadas hasta entonces en las tonterías de la vida fuera del cuartel, se confunden en la uniformidad literal del espíritu militar, aparece automáticamente no solo la disciplina, fácil de constatar, puesto que toda la tropa hace lo mismo siendo un solo espíritu en millones de cuerpos, sino también la sabiduría, en directa proporción al número de soldados. Con estas palabras terminó Clapaucio su discurso, que dejó una profunda impresión en el rey. «Váyase a su acantonamiento», dijo finalmente el monarca. «y yo deliberaré con mi Estado Mayor». «Oh, no lo haga, majestad». El emperador Turboleón obró así, y su Estado Mayor, defendiendo sus propios empleos, saboteó el proyecto. Poco tiempo después, el vecino de Turboleón, el rey Esmalteo, atacó con su ejército reformado el estado del emperador y lo devastó a pesar de que el número de sus soldados era 8 veces menor. Después de decir esto, Clapaucio se marchó al apartamento que le fue asignado y miró la bolita. Viendo que se había puesto de color de remolacha, comprendió que Tlum había hecho el mismo trabajo que él en el estado del rey Monstrogrito. Enseguida las fábricas de armamento y piezas eléctricas empezaron a producir día y noche vagones de clavijas que se atornillaban en sitios previstos, en todos los cuarteles. Clapaucio iba inspeccionando guarnición tras guarnición con el pecho cubierto de condecoraciones concedidas por el rey. Tlum se afanaba de idéntica manera en el país de Monstrogrito, pero tuvo que contentarse a causa de la notoria afición de aquel monarca al ahorro con el título vitalicio de gran vendedor de la patria. Así pues, en ambos estados se preparaban para la acción bélica. En la fiebre de la movilización se aprestaban tanto las armas convencionales como las nucleares, restregando desde el alba hasta la noche cerrada cañones y átomos, para que brillaran conforme al reglamento. Los constructores, que ya no tenían nada que hacer allí, recogían disimuladamente sus cosas para reunirse en el momento oportuno en el lugar previsto, junto a la nave escondida en el bosque. Mientras tanto, cosas muy extrañas ocurrían en los cuarteles, sobre todo en los de infantería. Las compañías ya no necesitaban aprender la instrucción militar ni hacer el recuento para conocer el número de los soldados, del mismo modo que nadie confunde su pierna izquierda con la derecha ni calcula para saber si tiene 2. Daba gusto ver cómo las formaciones reorganizadas desfilaban, cómo obedecían a «vuelta a la izquierda» y «firmes». Después de la instrucción, en cambio, unas compañías charlaban animadamente con otras, gritando por las ventanas abiertas de los acantonamientos frases sobre el concepto de la verdad coherente, juicios analíticos y sintéticos a priori y razonamientos sobre la existencia in se. Este era ya el nivel alcanzado por la inteligencia colectiva, cuyo trabajo mental condujo a elaborar leyes de filosofía, hasta que un batallón llegó a un solipsismo total, proclamando que fuera de él no existía concretamente nada. Puesto que de ello se deducía que no había ni monarca ni enemigo, hubo que volver a separar en secreto a sus soldados e incorporarlos en unidades adscritas al realismo epistemológico. Según parece, simultáneamente en el estado de Monstrogrito, la 6ª división de comando se pasó de los ejercicios de cargar el arma a los ejercicios místicos, y sumida en la contemplación por poco se sume en un torrente. No se conocen bien los pormenores del acontecimiento, lo cierto es que justo entonces fue declarada la Gran Guerra, y los batallones en medio de un gran estruendo de hierros empezaron a avanzar lentamente por ambos lados hacia la frontera. La ley del maestro Garganciano funcionó con una perfección impecable. Cuando unas formaciones se unían con otras, aumentaban proporcionalmente su sensibilidad artística, que llegaba al máximo al nivel de la división reforzada. Por esta razón, las filas que las constituían se despistaban fácilmente corriendo tras cualquier mariposilla. Cuando la columna motorizada que llevaba el glorioso nombre de Bardolino llegó al pie de la fortaleza enemiga que debía conquistar, el plan de ataque elaborado aquella misma noche resultó ser un magnífico retrato de las susodichas fortificaciones.
pintado por añadidura conforme a los cánones de la escuela abstraccionista, opuesta totalmente a las tradiciones militares. En el nivel de los cuerpos de artillería se manifestaba principalmente la más profunda problemática filosófica. Al mismo tiempo, esas grandes unidades, por distracción característica de los seres geniales, dejaban abandonados en cualquier sitio las armas y el equipo pesado, o bien olvidaban del todo que había una guerra. En cuanto a ejércitos enteros, sus almas se debatían en los múltiples complejos que suelen agobiar las individualidades muy matizadas, por lo que fue preciso poner al servicio de ambos unas brigadas psicoanalíticas motorizadas que les prodigaban durante las marchas los cuidados oportunos. Viendo que las cosas iban mal, aún sin saber por qué, hizo Monstruo Pito una señal a los 12 trompetas de su séquito. La hizo también Monstruo Grito a los suyos, desde la colina donde se había instalado el alto mando. Los trompetas se metieron las boquillas en los labios, sonaron las fanfarrias de ambos lados de la frontera dando por empezada la batalla. A aquella señal prolongada, los dos ejércitos se ensamblaron definitivamente en su totalidad. El viento llevó hacia el futuro campo de batalla el formidable estruendo emitido por los contactos al cerrarse, y en el lugar de millares de granaderos y cañoneros, apuntadores y cargadores, guardias reales y artilleros, zapadores, gendarmes y comandos, nacieron dos espíritus gigantescos que se miraron con miles de ojos a través de la gran llanura, bajo las nubes blancas. Hubo un momento de profundo silencio. Ambos bandos alcanzaron la famosa culminación de la conciencia prevista por el gran Garganciano, con una precisión matemática. Lo que ocurre es que, superado un cierto límite, el militarismo, fenómeno puramente local, se convierte en civilismo, por la sencilla razón de que el cosmos, en su esencia, es absolutamente civil, y precisamente el espíritu de ambos ejércitos había alcanzado ya las dimensiones cósmicas. Aunque por fuera brillara el acero, corazas, obuses y mortíferas lanzas, por dentro se levantaron olas de un doble océano de serenidad totalmente. Amistad universal e inteligencia perfecta. Formadas en las faldas de las colinas relucientes bajo los rayos del sol, las dos tropas se sonrieron mutuamente con cariño. Tlurn y Clapaucio estaban subiendo a bordo de su nave cuando ocurrió lo que pretendían. Ante la vista de los dos reyes ennegrecidos de vergüenza y rabia, los ejércitos enemigos carraspearon. Se tomaron del brazo y juntos dieron un paseo cogiendo flores silvestres bajo el cielo azul, en el campo de una batalla que no llegó a librarse.